El Evangelio muy brevemente. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la primera parte del Evangelio con el tema de construir una torre? Si no tienes dinero, piénsalo bien, porque si empiezas no termina, la gente se va a reír de ti diciendo, empezó a construir, no pudo terminar, y qué rey va a combatir con otro rey, llevando solamente 10.000 soldados, cuando el otro rey le viene encima con 20.000, no le va a quedar más remedio que rendirse y hablar de paz. Bueno, eso tiene que ver con la primera y el último renglón del Evangelio, donde Jesús dice que aquel que no está dispuesto a negarse a sí mismo, a tenerlo a Él como el centro y el gran amor de su vida, más que a padre, a madre, a esposa, esposo, hijo, hija, hermanos y hermanas, y el que no esté dispuesto a cargar con su cruz para ser su discípulo, y el que no esté dispuesto a renunciar a sus bienes, no puede ser su discípulo. Pues después dice, pues piénsenlo bien, piénsenlo bien antes de embarcarse a decir que me van a seguir. Y por eso utiliza la imagen del que se pone a construir la torre y no tiene dinero y no puede terminarla, el que sale al campo de batalla con 10.000 soldados y se encuentra con 20.000. Piénsenlo bien, porque esto de seguir a Jesús no es nada fácil. Eso es lo que quiere decir el Evangelio, básicamente. No tomarlo a la ligera, sino ponerse a pensar si realmente podemos seguir una exigencia de vida tan grande. Vamos a la sabiduría. A mí me gustó mucho este texto. Me gustó mucho este texto porque nos pone en su sitio ya de entrada con los primeros versículos, ¿no? ¿Quién es el ser humano? ¿Quién de nosotros puede conocer todos los designios de Dios? ¿Quién? Levante la mano, que le pedimos la receta rápido. ¿Quién de nosotros puede saber lo que el Señor quiere? Esa es la traducción de la Biblia de Jerusalén. El leccionario dice, tiene dispuesto. Jerusalén es más grande. ¿Quién de nosotros puede saber lo que Dios quiere? ¿Quién de nosotros puede conocer? La Biblia de Jerusalén no dice designios de Dios, dice la voluntad de Dios. ¿Quién lo puede conocer? Porque nuestros pensamientos son inseguros y nos podemos equivocar. Un cuerpo corruptible, dice el texto, hace pesada el alma. La Biblia de Jerusalén, que las que yo leo, dice, porque esta tienda de tierra abruma al espíritu con sus preocupaciones. Y sigue diciendo que con dificultad llegamos a conocer lo que hay sobre la tierra, a duras penas encontramos lo que hay sobre la tierra. La Biblia de Jerusalén dice, con fatigas, con cansancios, hallamos lo que está a nuestro alcance nada más, porque más para allá no vamos a alcanzar. Si este texto terminara así, gente, esto sería fatal. Esto sería una tragedia, realmente, si el texto terminara con estas palabras. No te preocupes, Ana, que no voy a hablar de las ratas hoy. Pareciera que la humanidad está como a la deriva, si uno lee el texto de esa forma, sin más nada. Y que todo está marcado, gente, por limitaciones humanas, que estamos condenados a vagar por el mundo, por esta tierra, sin saber nada ni comprender nada. Es un texto muy duro si terminara ahí. Pero continúa con una frase bellísima. Solo con la sabiduría podemos conocer la voluntad de Dios. Solo con la sabiduría podemos corregir las veces que nos hemos equivocado. Solo con la sabiduría nos salvamos. Y solo con la sabiduría podemos conocer lo que agrada a Dios y lo bueno que quiere Dios por nosotros. Solo con la sabiduría. El problema es el siguiente, gente, que el texto nunca dice qué es la sabiduría. El texto no lo dice. El texto solamente dice los efectos que tiene sobre el alma
de una persona que ha cultivado la sabiduría. Y creo que es un texto muy importante meditarlo en un contexto de tal desarrollo de conocimientos que tenemos hoy en nuestra sociedad, sobre todo las sociedades más fluyentes, que hemos dedicado mucho tiempo a cultivar la razón y muy poco tiempo a cultivar la contemplación. Si tú no miras la historia, desde el siglo XVII comenzó un movimiento en Europa que se regó en Occidente, donde todo el peso se colocó sobre la razón, incluso la razón es endiosada en París, y va dejando al lado todo lo que tiene que ver con fe, con Dios, con oración, con confianza. Y todo eso en cuestión de 3 siglos y pico ha culminado en una adoración casi exclusiva a la acumulación de conocimiento, ciencia, tecnología y finalmente, por el momento, hemos terminado ¿en qué? ¿Y quién lo dijo? ¿Inteligencia artificial? En la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no surge así como surge un mushroom, un hongo. Es un proceso de muchos siglos donde el ser humano solamente confía en lo que lee, en lo que mira, en lo que toca, y finalmente hemos llegado a poner toda nuestra confianza en un cerebro artificial que piensa por nosotros. Yo ¿cuándo fue? En noviembre del año pasado fuimos a República Dominicana y tuvimos un encuentro una noche con un sacerdote jesuita que enseña en la Pucamanga. Y es muy inteligente y él enseña electricidad, toda la ciencia de la electricidad. Y descubrió que tenía estudiantes que presentaban unos proyectos maravillosos sobre desarrollos de sistemas eléctricos y se dio cuenta que no lo podían explicar. ¿Y por qué? Porque se lo había hecho la inteligencia artificial. Y me dijo: Pedro, si seguimos así dentro de 5 a 10 años, hemos perdido la capacidad de pensar. Porque hay alguien ahí que nos está haciendo ya un trabajo que es nuestro cerebro el que lo debe desarrollar. El producto de todo esto es que finalmente nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Somos más sabios hoy, gente? ¿Somos más sabios hoy? No lo somos. El padre Tomás Ugalde dice que todos estos logros científicos y tecnológicos que son maravillosos y buenos tienen una limitación. No nos pueden revelar el horizonte de la vida de un ser humano. No hay una inteligencia artificial que te pueda decir qué es lo que le da sentido a tu vida y a la mía. No puede. Y hay una limitación dentro de todo esto. Tenemos que recuperar, como creyentes, el sentido del misterio. Aquello que no podemos ni explicar ni entender, pero que no es menos real que una información que podemos leer en Wikipedia. La vida hay que vivirla como un don que es misterio profundo, de sorpresas, de subidas, de bajadas, de luces, de sombras, pero vivida plenamente y profundamente, donde el conectarnos con los demás, con los otros seres humanos, me lleva a descubrir al Dios que nos ha creado en este misterio maravilloso que es la vida. Y en la medida que nos conectamos con el misterio que es Dios, Dios nos va conectando unos a los otros. Una de las cosas que yo digo en todos los bautizos es: please, no le den a esta criatura un iPhone dentro de 3 años.
Déjense que se conecte con otro ser humano primero para después conectarse con una computadora. En la medida en que entramos en el misterio, aquello que es profundo y real, pero que no puedo explicar ni entender, estamos entrando ya en el misterio propio de la vida y del misterio de Dios. El misterio que descubrimos, porque no es explicable pero es real, nos descubre a nosotros como seres humanos únicos, irreemplazables, que al mismo tiempo estamos profundamente conectados porque somos imagen y semejanza de Dios. La sabiduría va surgiendo como fruto de un tiempo de haber vivido cultivando aquello que podemos llamar fe, que llamamos contemplación, que llamamos silencio. Y por último, la sabiduría va surgiendo en la medida en que entrego voluntad, vida y sentimientos con una forma extraordinariamente confiada a aquel que está dentro y es dueño del misterio que es la vida, gente. Las Escrituras, como palabra de Dios, no explican la vida. A mí me encanta la gente que se mete en la Biblia a buscar explicaciones. Y siempre hay gente muy lista que publica entonces un libro y todo el mundo lo compra porque, padre, me encontré las explicaciones. Good luck. La Biblia no es un texto para buscar explicaciones. La Biblia es un texto para ir a algo mucho más profundo. Las Escrituras nos invitan a entrar en el misterio que es Dios mismo. Y allí es donde la persona se descubre en un horizonte maravilloso, gente, que la inteligencia artificial no nos puede dar. Es en la Escritura, en la contemplación, en el texto que saboreamos, que vivimos, que descubrimos nosotros la razón de ser y de hacer. Y nos tenemos que acercar y penetrar esa palabra que es llena de vida, como Moisés se acercó a la zarza ardiendo. Es un texto sagrado, es un lugar de encuentro con Dios. Moisés, cuando se acercó a la zarza ardiendo, ¿qué fue lo primero que hizo? Se quitó los zapatos, se quitó las sandalias, porque decía que el terreno era un terreno santo. Nosotros tenemos que cultivar dimensiones profundas como la fe, como la caridad hacia Dios, el amor hacia Dios y el amor hacia todas las cosas creadas. Tenemos que cultivar, gente, la capacidad de la compasión, de un sentido profundo, de una justicia misericordiosa. Tenemos que cultivar la empatía, que son los valores de Cristo. Y eso es lo que nos va a ir haciendo poco a poco hombres y mujeres sabios. Esta semana descubrí la raíz de donde viene la palabra sabiduría. La palabra sabiduría tiene su raíz en la palabra latín sapor. Y sapor da a luz a una palabra que se llama sabor. Sabor da a luz un verbo, saborear. Y decía el texto que la sabiduría es el arte de saborear a Dios. Me encantó. El arte de saborear a Dios. Cuando nosotros saboreamos a Dios, vamos en aguas más profundas y con un profundo más significado que antes. Saborear el amor, saborear la gratitud, saborear el misterio que es Dios y que solamente podemos hacer para llegar a algo más pleno y más completo. La sabiduría no busca explicar, la sabiduría no busca entender, la sabiduría va creciendo en la medida que estamos. Tú y yo ponemos hoy todo nuestro énfasis en hacer. La sabiduría no nace del hacer, la sabiduría nace del estar. Y estar necesita, gente, fuerza de voluntad. Tengo que crear el tiempo y tengo que dedicarme a estar para saborear.
Tú y yo vivimos en una cultura que ha desarrollado un término, fast food. ¿Saben lo que es eso, verdad? Bueno, hemos llevado el fast food al fast spirituality. Queremos espiritualidades microwave, que en un retiro de 3 días, cataplum. Bueno, el problema es que llegamos a casa el domingo por la noche en un high, ¿verdad? ¿Y qué pasó el miércoles? El high estaba aquí, rácata. No saboreamos. Para saborear se necesita tiempo y dedicación. Le voy a hacer un cuento rapidito. Hace 25 años, por el jubileo del 2000, yo fui a Roma con una peregrinación de 90 personas. Era suicida lo que yo hice, yo lo sé. Metido 1 semana y media en 2 autobuses, 45 y 45, yo estoy totalmente loco. Al final del viaje, la guía, que ya me vio que yo trepaba paredes, me dijo, ¿tú te puedes quedar unos días? Me dijo, sí. Dice, bueno, mi esposo y yo queremos llevarte a nuestra casa en el campo. Vivían con la familia de ella en una casita, una finca pequeñita, en las afueras de Roma. Y llegamos a las 12 de la tarde. Y fue un domingo. Yo me encontré que todas las mesas estaban fuera, con manteles, y empezaron a sacar unas pomos así, de pimentones rojos, amarillos, curados en aceite de oliva, con los pedacitos de ajo, quesos van, quesos vienen. Y yo, pero ¿esto de dónde sale? Ellos cultivaban el ají, cultivaban las olivas, cultivaban el vino, tenían vacas y hacían el queso. Y todo eso fue sentado en el patio debajo de un acueducto romano del siglo III. Nos dio las 5 de la tarde. Yo escribiendo esto me acordé de eso que ya lo tenía olvidado. ¿Qué fue lo que hicimos, gente? Saborear. Pues la sabiduría es pasar tiempo saboreando a Dios. Sabiduría exige bajar la velocidad, sabiduría exige estar, la sabiduría exige poner al lado iPhones, en iPads y computers y decir, voy a saborear a Dios. Y eso nos va a llevar a aguas muy profundas y llenas de vida. No te va a dar explicación de nada, pero te va a dar paz. Y solamente esa dimensión de saborear la vida y a Dios es lo que nos va a hacer hoy otra vez un poco más humanos. Así que en esta noche le pedimos al Señor que no hay ningún problema en que yo no sepa lo que Dios quiere a veces, no hay ningún problema en que yo no entienda a Dios, no hay ningún problema en que este cuerpito es una tienda de tierra que lo van a enterrar un día ahí en el cementerio católico de la Guadalupe. No hay ningún problema con eso. Lo que le pedimos a Dios es bajar la velocidad y saborear a Dios para ser hombres y mujeres más sabios, porque hemos pasado tiempo saboreando a Dios. Gente, aún tenemos tiempo y no lo perdamos. La frase que a mí más me habló de la primera lectura es cuando dice, y la sabiduría nos salva. Es lo único que nos va a sacar del hueco en que estamos metidos. Saborear a Dios y saborear la vida, el amor, la bondad, nuestra familia, nuestros amigos, unidades en nuestras parroquias, saborearlo y dar gracias a Dios por eso.